Buenos días. Nuestro grupo está conformado por Angelina Botache, Parra Yuri Camila, Rodríguez Lina María, Bautista José Alfonso y Alex Sarmiento. Vamos a sustentar lo que es el proyecto STEAM. Dentro de esto encontramos lo que son los objetivos generales, que es demostrar teóricamente y experimentalmente la carga y descarga de un condensador por medio de simulaciones aplicando conceptos generales de los circuitos adquiridos en el curso de física electrónica. En los objetivos específicos vamos a corroborar experimentalmente las leyes de los circuitos resistivos y verificar lo que es a partir de simulaciones en física las leyes de Kirchhoff. Y el último sería calcular el tiempo y la descarga de un capacitor a partir de una simulación. El Ohm es uno de los principios fundamentales de la electricidad que describe pues, la relación entre el voltaje, corriente y la resistencia de un circuito eléctrico. Los conceptos claves están medidos en voltios, que es la fuerza que impulsa los electrones a través de un conductor, la corriente, que se mide en amperios, es el flujo de electrones en un circuito, la resistencia es la oposición al flujo de la corriente de un material o un componente. Esta ley establece que la corriente es directamente proporcional al voltaje aplicado, asimismo inversamente proporcional a la resistencia de un circuito. Matemáticamente se expresa como voltaje es igual a la corriente por la corriente es igual a voltaje sobre resistencia y lo que es la resistencia es el voltaje sobre la corriente. Esta prácticamente explica cuando el voltaje aumenta, la corriente también aumenta y esto pues también es lo que genera que la resistencia permanezca de manera constante. Pero si la resistencia aumenta, la corriente disminuye, por lo tanto el voltaje permanece de manera constante. Se puede apreciar lo que es un triángulo, este triángulo se le conoce como el triángulo de Ohm y pues este relaciona lo que es los voltajes con corriente y la resistencia. Continuando con la presentación de nuestro proyecto, nos permitimos presentar la simulación de circuitos resistivos. Aquí estamos mostrando, digamos, un circuito conformado por 6 resistencias, en el cual pues tenemos obviamente la fuente de 9 voltios, tenemos una resistencia de 5 ohmios, una de 6, una de 3 y posteriormente una de 1 ohmio, 2 ohmios y una de 1 ohmio. Como podemos ver en la simulación, la resistencia 2 y 3 nos da obviamente un amperaje, donde al sumar este amperaje nos da, digamos, la corriente, obviamente total, que pasa por el circuito, que en este caso es 1.22. Lo mismo, pues el mismo ejercicio lo podemos hacer, digamos, con las resistencias que tenemos acá en paralelo, que es la 4, la 5 y la 6, donde al sumar sus amperajes nos da un amperaje de 1.52, que es la corriente que circula por el circuito. De igual forma, el voltaje, pues si empezamos a, digamos, a medirlo, pues nos da, digamos, el voltaje en cada una de las partes del circuito, el cual es proporcional a los circuitos resistivos. Continuando con la explicación de circuitos resistivos, de acuerdo a la simulación anterior y dando un mayor alcance, vamos a dar una explicación matemática, digamos, de fácil entendimiento para saber cómo funcionan los circuitos resistivos. Lo primero que hacemos es obviamente buscar la resistencia total del circuito. En este caso buscamos las resistencias que están en paralelo para reducirlas. En este caso pues tomamos la resistencia 2 y 3, lo cual nos arroja, tomamos el valor de cada una de sus resistencias, la cual nos arroja un resultado de 2 ohmios. Posteriormente tomamos la resistencia 4, 5 y 6, haciendo, digamos, la misma operación matemática, y lo cual nos da que estas resistencias nos dan 0.4 ohmios. Ya teniendo estos valores, buscamos la resistencia total
ya que el circuito como tal o las resistencias como tal ya no nos van a caer en paralelo, sino en serie. Y lo que hacemos, obviamente, en este caso cuando nos caen en serie, es sumarlos. Entonces lo que hacemos es sumar la resistencia de 5 ohmios más lo que nos dio en el resultado de las resistencias 2 y 3, que son 2 ohmios, más el resultado de las resistencias 4, 5 y 6, que es 0.4 ohmios. Esto nos arrojándonos un resultado de 7,4 ohmios. Posteriormente a esto en el circuito, lo que hacemos es buscar la corriente total. Lo hacemos con base a la ley de Ohm, la cual nos dice que la corriente total es igual a voltaje total sobre la resistencia total. El voltaje ya lo tenemos, que es el de la fuente, son 9 voltios, sobre el total de las resistencias que acabamos de calcular. Este resultado nos da 1.22 ohmios. Y por último, lo que hacemos es calcular la corriente que circula por cada una de las resistencias. Es decir, que igual tomamos la ley de Ohm, en este caso, donde voltaje es igual a voltaje por la corriente, multiplicamos el valor de los voltajes que tuvimos anteriormente por la corriente y nos va obviamente el voltaje que digamos nos da cada resistencia. Y posteriormente a esto ya empezamos a calcular digamos cada valor de cada resistencia. Como nos damos cuenta aquí, por ejemplo, la corriente que circula por las resistencias 4, 5 y 6 es 0.49. La resistencia, la corriente, la resistencia 5 voltajes de resistencia es 0.24 y la corriente 6 o que pasa por la corriente 6 es 0.40, lo cual nos da o nos arroja un total de 1.22 amperios, que es digamos la corriente que circula por el circuito. A continuación les hablaremos de los circuitos de capacitores, lo que se conoce como un conjunto de componentes conectados entre sí en diferente manera. En este ejemplo ilustrado vemos que está compuesto por un generador, varios conectores y 5 capacitores. 1, 2, 3, 4 y 5. Este circuito cuenta con varios tipos de conexiones, como en serie y paralelo, el de arriba y el de abajo. Recordemos que cuando está en paralelo mantienen el mismo voltaje y lo que cambia es su corriente. Por ejemplo, en el caminito de abajo podemos ver que su voltaje es el mismo, es 5.58 voltios, igual que el caminito de arriba, 5.58 voltios. Sin embargo, lo que cambia es su corriente. En este caso tenemos un capacitor de 2.0 ohmios con una corriente de 2.79 amperios. A comparación del de abajo, que tenemos un capacitor de 4.0 ohmios con una corriente menor de 1.40 amperios. Es decir, entre mayor el capacitor, menor su corriente. En cambio, cuando son conexiones en serie, su corriente va a ser la misma. En este caso, 0.62 amperios y 0.62 amperios. Lo que va a cambiar es su voltaje. En este caso, su voltaje tenemos 1.86 voltios o se suma con el de al lado, que es 3.76 voltios, que al sumarlos nos van a dar 5.58 voltios. Y bueno, en esta presentación, esta diapositiva, voy a explicar un poco sobre los componentes que trae un circuito eléctrico. El primero es la fuente de poder, el cual, como su nombre lo dice, es el que le da el poder, el funcionamiento a todo el circuito, es el que le induye energía al circuito. El segundo es un multímetro, el cual sirve para medir el voltímetro, el voltaje o la corriente en cualquier parte del circuito. El tercero es una resistencia, lo cual es un componente que limita el flujo de corriente en el circuito. Y el cuarto es un capacitor, el cual nos sirve para almacenar energía.
Bueno, en este momento vamos a ver la simulación en Tinkercad, en este caso de carga y descarga. Vemos que tenemos una base como un protobar de prueba. Tenemos en este caso el multímetro, que es el voltaje del condensador. Allí también pues podemos evidenciar que nos deja generar la medición del amperaje y las resistencias. También podemos ver nuestra fuente de alimentación, en este caso con voltaje aplicado, con un voltaje de 15 y una corriente de 13,30. Contamos con un condensador, el cual tiene una capacitancia de 20 faradios y una resistencia de 1 microohmio. Vemos que están conectados los cables correspondientes a tierra y positivos, y aquí podemos evidenciar el esquema, el cual nos evidencia el circuito el cual se tiene en la prueba. Contamos con los datos, los cuales se indicaron anteriormente para el desarrollo de la prueba. Inicialmente, cuando damos inicio a nuestro simulador, vemos que a medida que pasa el tiempo, el voltaje tiene un aumento desde el segundo número 13, y allí nos empieza a dar unos datos en cuanto al voltaje que se tiene en la simulación. En esta diapositiva tenemos los datos y registros de la simulación, en el cual el primer punto A representa la corriente inicial del circuito y B representa la inversa de la corriente del tiempo. Como segundo aspecto, no es un circuito RC porque la corriente debe de crecer exponencialmente durante la carga o descarga del capacitor. En el tercero, el inicio. Según los datos, la corriente es de 15 mA desde el primer segundo. El final, la corriente sigue siendo 15 mA en el intervalo registrado. En un circuito RC se espera una disminución exponencial de la corriente en el tiempo, pero eso no se refleja en los datos. No se puede calcular directamente la constante de tiempo porque los datos no muestran una disminución exponencial de la corriente para obtener estos datos. Teóricamente el capacitor alcanza un 97% de carga y en 5 constante de tiempo. Bueno, aquí están los datos y registros de Solver, el cual la primera A es la corriente inicial, B es 1 sobre tiempo, en el cual se correlaciona con 1 sobre segundos, en el cual en nuestra simulación da 0,25. Si la corriente decrece exponencialmente desde 10 con el tiempo, como predice la ecuación. El principio, la corriente inicial es de 15 mA, como ya está en la anterior diapositiva, y la corriente al final es de 0, como viene decreciendo como se muestra en la gráfica. El registro de Solver es igual al que tenemos nosotros, el cual es A igual a 15 amperios y B igual a 0,2 segundos aproximadamente.